Vamos a hablar de la batalla contra la ansiedad, ¿sí? En el cristiano. Es un tema muy importante que tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios, que es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la ansiedad, eh, porque son tiempos difíciles los que nos tocan vivir, pero la ansiedad ha atacado a través de los años a muchos y no tiene que ver con el tema de edades, puede atacar a niños, puede atacar a jóvenes, adultos, incluso hasta personas de la tercera edad. Y más en este tiempo donde es la cultura del miedo, donde prendemos la tele y lo único que encontramos son todas cosas malas, todas cosas que nos traen preocupación. Así que es bueno que analicemos este problema a través de lo que dice la palabra de Dios. Al comienzo me acuerdo de la pandemia, algo que me llamó la atención y se quedó clavado en mi recuerdo es que la gente salió desesperada a buscar papel higiénico y se llevaba papel higiénico en bolsones y vos querías papel higiénico y no tenías, no conseguías, no había en stock en ningún lado. ¿Y qué hacía que la gente, que llevara a la gente a buscar bolsones de papel higiénico? Y muchas veces la ansiedad actúa así, no nos deja pensar correctamente. Por definición, la ansiedad es un estado mental, esto lo saqué de internet, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Dice también que la ansiedad ataca nuestra mente, nuestro sistema inmune, el digestivo, el cardiovascular, el respiratorio, el cutáneo. No provoca la muerte directa, pero por el desgaste que produce puede provocar que enfermedades entren a nuestro cuerpo y causarnos la muerte. Por eso es un tema que tenemos que ver a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a este tema? Y para hablar de eso tenemos que ir al maestro de maestros y al médico de médicos. Lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Les invito a leer Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice así, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El versículo 25 que leímos empieza con un conector. Dice, por tanto, entonces el Señor viene enseñando, estamos en el Sermón del Monte, el Señor viene enseñando y une lo que habla de la ansiedad y el afán con lo que viene diciendo anteriormente. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que está diciendo anteriormente? El Señor habla de la limosna. Si empezamos del capítulo 6, versículo 1, el Señor habla de la limosna, de la oración y del ayuno. Tres cosas que los hipócritas usaban para hacerse ver, para parecer espiritual, pero delante de los hombres podían engañar, pero no podían engañar a Dios. Y Dios lo que muestra en esto, a partir del versículo 6, del capítulo 6,
es que nuestra vida espiritual debe comenzar en lo interno y se debe fortalecer en lo privado, que es ahí donde Dios mira. Dios no mira cuando estamos en público, Dios nos ve cuando estamos en privado. ¿Por qué? Y porque el Dios que ve en lo secreto nos quiere recompensar en público. Es un Dios que ve en lo secreto. Es un Dios que, y esto me habla de que es un Dios atento, de que es un Dios presente. Y después habla del versículo 19 al 34 de este capítulo 6, de la codicia y de la ansiedad que producen las cosas de este mundo, en especial las riquezas. Hay un afán por conseguir dinero, por tener cosas. Es como si la gente piensa que teniendo plata se nos van a resolver todos los problemas. Parece que el eslogan es: cuando tenga mucha plata, voy a dejar de estar ansioso. En la porción que leímos del versículo 25 al 34, 3 veces el Señor dice y nos ordena que no nos afanemos. No os afanéis, no os afanéis y no os afanéis, repite el Señor. Versículo 25, el versículo 31 y el versículo 34. Los afanes de esta vida no son solamente económicas. Hoy la gente está inquieta por la salud, por la familia, por el futuro. La ansiedad también viene de pensamientos negativos, de la comparación que hacemos a veces con los demás. Mirá aquel, lo que tiene aquel y lo poco que tengo yo, o con la culpa. Son todas cosas que generan que estemos inquietos y viene la ansiedad. Y en este pasaje que leímos, el Señor habla del afán y de la ansiedad, pero no en términos de cosas que no tienen sentido, o cosas que no tienen valor. Como decir, bueno, quiero cambiar el auto, o quiero cambiarme de barrio porque no me gusta el barrio. No, el Señor habla de las cosas básicas para la vida, como es la comida, la bebida y también el vestido, que es la protección de nuestro cuerpo. Y entonces preguntamos, ¿está mal preocuparse por estas cosas? Y no, son cosas necesarias y son básicas. Y el Señor no está diciendo que no tenemos que preocuparnos. Es más, hay muchos pasajes que nos instan a trabajar y a que estemos ocupados en esto. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:8, que dice Pablo que el que no provee para su familia, para los suyos, ha negado la fe, dice. Es peor que un inconverso. Por eso lo que el Señor está hablando en este pasaje es que no tenemos que dejarnos dominar por la ansiedad. Muchos dicen despreocupadamente, Dios va a proveer, pero nunca se preocupan por estudiar, por capacitarse, por esforzarse y conseguir un buen empleo. Es verdad que Dios nos da todo lo necesario para vivir, pero Él dispuso del trabajo para obtener lo necesario para la vida. No es que voy a recibir todo de arriba. Mateo 6, 25 al 34, este pasaje que leímos, no es una invitación a no trabajar, a no proyectar, a no mirar hacia el futuro y a ahorrar. El Señor lo que está enseñando es que el sentimiento ese de ansiedad no debe dominarnos. La Biblia enseña que tenemos que trabajar y dice: el que no trabaja, que no coma. Somos llamados a mirar la hormiga y ver cómo ella junta en el verano para tener en el invierno, y tenemos que imitarla, dice. Así que lo que el Señor no quiere en este pasaje es que nosotros estemos ansiosos y angustiados. ¿Sí? Tengamos esa preocupación que hace que no nos deja pensar correctamente y nos entristece y realmente afecta mucho nuestra vida. No os afanéis, dijo el Señor. Y es un pecado que nosotros hagamos esto sabiendo que el Señor dijo esto, es un mandato: no os afanéis. El creyente que está ansioso, me ponía a pensar, y yo lo aprendí con un ejemplo una vez, que decía, imagínense que llego a casa de trabajar y encuentro a mi hijo llorando en la habitación. Entonces voy y le pregunto por qué está llorando, y él me diga: no, estoy triste, estoy preocupado porque no sé si mañana me vas a dar de comer. Y yo que lo amo mucho, le doy 3 chilos y lo pongo a hacer algo productivo, no lo dejo así.
Imagínense cómo ofendemos nosotros a Dios. Si a mí eso me enojaría, me produciría algo malo. Imagínense cómo ofendemos a Dios cuando nosotros estamos ansiosos. Porque cuando nosotros estamos ansiosos estamos diciendo que Dios no es tan bueno, que no es ese Dios de amor, que Él no es amor, como dice, que es un Padre agarrado, o que no quiere convidarnos, o que Dios no es todopoderoso, no puede ayudarme, no puede darme lo necesario. O cuando estamos ansiosos también estamos diciendo que Él no es sabio, que Él no sabe cómo poder ayudarnos. Todo eso planteamos cuando estamos ansiosos. Por eso tenemos que tener cuidado con la ansiedad, de no ofender a Dios, a nuestro Padre amoroso, con esto de andar ansiosos y angustiados. Es una batalla que debemos ganar. Para algunos quizás no tengan que lidiar mucho con este tema, para otros sí. Y muchas veces uno se pone ansioso con unas cosas que al otro no le afectan. Quizás muchos viendo cómo otros prosperan, cómo se enriquecen, estafando, robando. Nosotros como hijos de Dios sabemos que haciendo esto en nuestro trabajo, quizás teniendo para el día a día o también o bien estando bien acomodados, teniendo un buen ingreso, sabemos que todo lo que recibimos viene de Dios y que tenemos que estar agradecidos y seguir confiando en su provisión, no en nuestro talento o en nuestro sueldo. El Señor preguntó, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es más sencillo, crear la vida o dar de comer? Es obvio, ¿no? Lo que el Señor está diciendo es que si creemos que Dios es el que nos dio la vida, que Él creó nuestro cuerpo, ¿no va a ser capaz de alimentarnos? Si alguno se mira a su cuerpo, puede decir, puede ver lo complejo que es, todos los sistemas, el sistema de respiración, de circulación, motriz, que es fácil de transportar, que tiene una de las mejores computadoras del mundo. ¿No va a ser capaz de alimentarnos Dios? Se pusieron a pensar en lo maravilloso que es el cuerpo humano y que lo creó Dios, y dudamos si Dios puede alimentarnos, que Dios no sepa cómo alimentarnos o cómo vestirnos. Es absurdo, ¿no? Pero muchas veces la ansiedad trabaja así, en lo absurdo. El versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La respuesta también es obvia. Sí, nosotros valemos mucho más. Para nuestro Padre Celestial nosotros valemos más que esas aves. Si un padre es capaz de alimentar las aves, ¿no será capaz de alimentar a sus hijos? Estar ansioso es reconocer que hay un Dios, pero que no sustenta la creación. Si Dios se preocupa por mantener el universo, y si vamos más en detalle, Dios se preocupa por alimentar las aves, ¿no va a alimentar también a sus hijos? El otro ejemplo son los lirios del campo. Es las flores, con su belleza, sus colores, todos sus matices. Dios pudo haber hecho todo gris o de un solo color, pero no, Dios es creativo, Dios es detallista, Dios hizo infinitos colores y lo vemos incluso cuando nosotros salimos acá al frente, tenemos yuyos por todos lados, pero hay unas flores celestes hermosas y son yuyos, que hoy están y mañana no. Ahora con la helada debe estar todo marchito, pero podíamos ver ese color hermoso en las flores. Si Dios es capaz de hacer eso, ¿no va a ser capaz de vestirme bien? Dos ejemplos sencillos, las aves y las flores. Y el Señor nos llama a mirar detenidamente, a pensar y a reconocer, esas son las palabras que usa, mirad y considerad. Que pensemos, Dios los puso ahí por algo, las aves y las flores quieren transmitirnos algo, Dios nos enseña a través de ellas. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Dos cosas para no estar afanosos. Toda oración y ruego presentada delante de Dios y acción de gracias. Con estas dos cosas nosotros podemos dejar de estar ansiosos. La oración porque son cosas que nos preocupan y tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial sinceramente, no tenemos que buscar frases elaboradas, sino que con el corazón así apretado como está a veces con las preocupaciones, presentárselo delante de Dios, con nuestras palabras, con nuestra sencillez, pero también con acciones de gracia, porque cuando somos agradecidos, reconocemos que lo que tenemos viene de Dios y que Dios está atento a nuestra oración. No debemos afanarnos, no debemos estar ansiosos por nada, porque si no tenemos que estar ansiosos por esto básico, que es el alimento y el vestido, mucho menos por todo lo demás. Por eso, oramos cuando vamos a hacer compras, por más mínima que sea, oramos, agradecemos. Cuando nos vamos a comprar ropa, oramos, o oramos por aquello que nos da ansiedad, sea lo que sea. ¿Por qué tenemos ansiedad? El versículo 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El Señor lo que estaba haciendo es mostrando que la ansiedad no produce nada. No es que si yo estoy preocupado voy a crecer o voy a durar más en este mundo. No, la ansiedad no logra nada. Por mucho que yo me preocupe por un tema, y me preocupo nomás, no va a producir nada, no va a traer soluciones. Solo va a hacer que nuestra vida sea más triste. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde y el resto dejárselo a Dios, dejarlo en manos de Dios. Las aves no es que abren la boquita hacia el piquito hacia el cielo y Dios les tira la lombriz desde arriba, no. Ellas tienen que buscarlo, tienen que buscar la lombriz o el gusano. Y Dios dejó para nosotros el trabajo, para que nosotros obtengamos lo necesario para vivir y el resto tenemos que dejárselo a Él. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? La ansiedad nos hace perder de vista cómo Dios nos ama y cómo Dios tiene cuidado de nosotros. El argumento del Señor es el mismo que usa Pablo en Romanos 8:12. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio lo más preciado, lo más valioso que tenía en el siglo, ¿no va a ser, no va a ser capaz de darnos algo tan sencillo como el alimento? ¿Cómo podemos creer que Cristo dejó el cielo, dejó las glorias celestiales, descendió a este mundo para ser humillado, para ser maltratado, para morir en un madero colgado y resucitar? Pero no somos capaces de creer que Dios puede alimentarnos o vestirnos. El Señor dice en el versículo 30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esto es clave para la ansiedad. La poca fe es lo que produce en el creyente la ansiedad. El no creer las promesas de Dios. El no creer que Dios está con nosotros y que nos está cuidando. Que es un Dios todopoderoso y que está con nosotros, está presente. Por eso, estas palabras se los dice el Señor a creyentes. Porque no es necesario mucha o poca fe para ser salvo. Se necesita fe. Pero muchas veces la falta de fe o la poca fe trae desconfianza, trae desesperación y trae la ansiedad. La poca fe hace que empecemos a mirar más las cosas de este mundo y poner nuestra seguridad en las cosas materiales como el dinero y no ver que en todo dependemos de Dios. Y es lo que le pasó a Pedro cuando se estaba hundiendo. Que el Pedro le grita, Señor, socórreme, y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la ansiedad hace así, hace que dudemos. El Señor nos llama a pensar correctamente, a mirar las aves del cielo, a considerar los lirios del campo, y están ahí para enseñarnos. El versículo 31 y 32 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Y esa palabra buscan es buscan con ansiedad. Los gentiles, es decir, aquellos que no tienen a Dios en su vida, ellos buscan estas cosas con ansiedad. No seamos como ellos, dice. Ellos buscan esto porque para ellos es importante, es el todo. Ellos piensan solamente en esta vida, ellos no proyectan hacia lo eterno. Ellos no piensan en las cosas espirituales, en las cosas eternas. Ellos se afanan y se preocupan por las cosas materiales y por las cosas que se van a destruir. Todo lo que hay en este mundo. La ansiedad viene por no poner a Dios en nuestras preocupaciones. La ansiedad viene por no poner a Dios en nuestras preocupaciones. El Salmo 10, versículo 4, dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Eso es lo que dice el Salmo 10, 4. Nosotros tenemos que tener en nuestra forma de pensar y de ver las cosas a Dios incorporado. Tenemos que tener una visión de cómo Dios ve las cosas, no de una perspectiva como Eclesiastés, de una perspectiva de hombre, sino tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Muchas veces ese es el problema, que vemos las cosas desde la perspectiva horizontal y nos falta la mirada de Dios. Y el Señor dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ese es el énfasis de esa frase. Dios sabe. Nuestro Padre Celestial sabe. Él conoce. Él está atento a cada situación, a cada uno de nosotros. El versículo 33 termina diciendo el Señor que tenemos que tener nuestras prioridades en orden. La poca fe, el mirar hacia abajo, el mirar las riquezas y querer basar nuestra seguridad en las riquezas o en las cosas de este mundo, hace que desviemos la mirada del Señor. Y en el versículo 33, el Señor nos llama a ver nuestras prioridades, si están en orden. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Busquemos las cosas que a Dios le interesan. Veamos las cosas como la ves de Dios y que le demos el valor que le da Dios a las cosas. El resto viene agregado. Dios no nos abandona. Dios sabe lo que necesitamos. Que seamos agradecidos y con todo lo que tenemos, que seamos agradecidos porque sabemos que lo recibimos de Dios. Y si hay algo que Dios no nos da, confiemos en su sabiduría. Él sabe por qué no nos da eso. Y si hay algo que nos preocupa, que presentemos en oración eso que nos preocupa, pero no estemos ansiosos, no estemos desesperados, no estemos angustiados por esas cosas, porque tenemos un Padre que nos cuida, un Dios todopoderoso que está a nuestro favor, que está cuidando de nosotros, que podamos pensar correctamente en cada situación que nos oprime y que presentémosle a Dios en oración y con acción de gracias aquello que nos preocupa. Termino con este versículo, Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y muchas veces la ansiedad produce eso, una carga en el corazón, en nuestra vida. El Señor quiere que descansemos en Él. Si hay alguien que aún no tiene a Cristo como su Salvador, esta es una invitación también a poner todas tus angustias, todas tus preocupaciones en Él. Y que Él te enseñe qué es lo que realmente te tiene que preocupar. Y si aún no tenés a Cristo como tu Salvador, tu necesidad más importante es tu salvación. Y Él puede ofrecerla. Y nosotros, hermanos, que sigamos confiando en este Dios tan grande, en este Padre tan amoroso que podemos tener, podemos disfrutar cada día de nuestra vida y realmente que estemos presentando delante de Dios nuestras ansiedades para que Él reciba de nosotros eso que nos
que nos tiene intranquilos y que también reciba nuestras gratitudes. Y dejemos nuestra mochila con Él. Muchas veces vamos a Dios y le decimos, me preocupa esto, y nos volvemos con la mochila. Y la idea de la oración es dejarle esa mochila, esa carga a Dios y que Él se ocupe. Esa es la forma que debemos creer cuando que debemos acercarnos a Dios en oración, sabiendo que Él va a obrar en eso que a nosotros nos preocupa. Que el Señor les bendiga.